Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuestro cuarto encuentro de formación para laicos y laicas de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol en Colombia. Recordemos que este proceso formativo lo hemos llamado un itinerario para conocer a Francisco, el seguidor de Jesús. Si recordamos bien, la semana pasada hablamos de Francisco, que se encontraba en la cárcel en Perugia y que seguramente durante este tiempo que estuvo en la cárcel, que se habla que es un periodo de un año, en el que también empezó a enfermarse posiblemente de una malaria, enfermedad que también lo golpeó dentro de la cárcel. Y recordemos también que gracias a esta situación, debido a esta situación de la enfermedad, y debido a que no solamente Francisco era el único joven de Asís que estaba en la cárcel, sino que muchos otros jóvenes habían sido capturados y llevados a la prisión, muy seguramente sus padres se pusieron de acuerdo para pagar una especie de indulto y llegaron a un acuerdo que se ha llamado el Acuerdo de Paz de 1203, es decir, un acuerdo entre los mayores o nobles y los menores o burgueses. Gracias a este acuerdo de paz, los jóvenes salen libres. Sin embargo, este acuerdo de paz tendrá también consecuencias a nivel político, como lo dijimos la semana anterior. Se iniciará a construir la muralla de Asís y los que podían pagar la muralla de Asís podían vivir dentro de la ciudad. Los que no podían pagar la muralla tenían que salir a vivir, es decir, los leprosos, los mendigos, los enfermos no podían hacer parte de ese sistema que se había creado en la ciudad de Asís. Pues resulta que este contexto de división no es solamente interno en la ciudad de Asís, sino que es un contexto de división a nivel de Europa. Por eso hoy quisiera que habláramos un poquitico sobre una situación de tipo histórico y político que acontecía en la Europa de aquel momento. La Europa de aquel momento se encontraba dividida como en dos grandes bloques, podríamos llamarlo así. Un gran bloque que es el Sacro Imperio Romano y un segundo bloque que es el Reino de Sicilia. Resulta que estos dos bloques estaban en un constante enfrentamiento. No desarrollaré toda la visión política de ese momento porque no es oportuno en este momento, pero sin embargo estos dos bloques que estaban constantemente en enfrentamiento buscaron una medida para unificarse, es decir, para crear un solo gran bloque. La solución que propusieron fue hacer un matrimonio entre Enrique VI, que es el nieto de Federico Barbarrojas, y Constanza de Altavila, que es la hija de Rugerio, rey de Sicilia. Es decir, casar al nieto del emperador con la hija del rey. Prácticamente esta alianza, este matrimonio, garantizaría en cualquier modo la unificación de un gran territorio. Pues entonces se casa Enrique VI con Constanza de Altavila y de este matrimonio nacerá un niño al que inicialmente le pondrán por nombre Constantino, pero por situaciones de la vida este nombre es cambiado y le ponen por nombre Federico. Este Federico, niño en este momento unos 4 o 6 años, este niño será más adelante Federico II. Pues resulta que estando Federico muy pequeño aún, se habla de una edad de 4, 5, 6 años aproximadamente, muere su padre Enrique VI y posteriormente a la muerte del padre morirá Constanza de Altavila, es decir, Federico II quedará huérfano a la edad de 7 u 8 años. Pues resulta que con todos estos convenios que se hacían entre iglesia y política, había un acuerdo, y el acuerdo era que cuando morían los padres de un heredero, la iglesia asumiría la custodia de ese niño. Pues resulta que en ese momento la iglesia, en cabeza de Inocencio III, asume la custodia de Federico, el niño que posteriormente se llamará Federico II. Pero parece ser que esta política de la custodia del niño por parte de Inocencio III no agradó a los otros integrantes del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque resulta que el príncipe Malwaldor de Anwalder se enfrenta a Inocencio III y exige la custodia de Federico II.
Por circunstancias que desconozco, muere Malguardo y posteriormente Leopoldo asume, que también es príncipe del Sacro Imperio, asume esta lucha por pedirle a la Iglesia que la custodia se mantenga de parte del Sacro Imperio Romano. Pues el Papa no acepta devolver a Federico II y convoca a uno de los grandes caballeros de la historia, que es Gualterio de Brienne. Gualterio, estamos hablando entonces del año 1204, Gualterio comienza a convocar a los jóvenes de las ciudades, y los convoca para defender los intereses de la Iglesia. Empieza a convocar los jóvenes y uno de los jóvenes que se interesa por ir a participar en esta gran empresa que es defender los intereses de la Iglesia es el joven Francisco. Francisco se anota en la cuadrilla que va a luchar y para ello debía irse a preparar. Así que Francisco va a una ciudad más o menos cercana de Asís que se llama la ciudad de Spoleto. Parece ser que en esta ciudad se preparaba a los jóvenes militarmente para que pudieran luchar en contra de los otros integrantes del Sacro Imperio Romano Germánico. No va solamente Francisco, seguramente van otros jóvenes, pero nos podemos imaginar qué significaba en un contexto como en el año 1204, y era una guerra. Significaba comprar armadura, significaba comprar un caballo, significaba comprar muchas cosas que en ese contexto eran muy, muy costosas. Pues Francisco, parece ser que el padre Pedro Bernardone, que es muy orgulloso de que su hijo sea un caballero, lo envía y le da toda la dotación que Francisco necesitaría para esta gran empresa. Cuando Francisco está en Spoleto, parece ser que de noche tiene una visión que es narrada en la vida del Beato Francisco, es decir, en la primera geografía que se escribió de San Francisco, que como ya he dicho, se llama Vida del Beato Francisco. En esta geografía se dice lo que leeré a continuación. Una noche, pues, mientras duerme, alguien le habla en visión por vez segunda y se interesa con detalle por saber a dónde intenta encaminarse. Y como él le contara su decisión y que se iba a la Puglia a hacer armas, insistió en preguntarle el de la visión: ¿quién puede favorecer más, el siervo o el Señor? El Señor, respondió Francisco. Y el otro le dice: ¿por qué buscas entonces el siervo en lugar del Señor? Replica Francisco: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor a él le respondió: vuélvete a la tierra de tu nacimiento, porque yo haré que tu visión se cumpla espiritualmente. Evidentemente, esta visión marca fuertemente la vida de Francisco, a tal punto que Francisco decide abandonar su proyecto. Francisco frustra el proyecto de la caballería y parece ser que ahora sí es definitivamente, porque nos podemos imaginar la vergüenza que significaría para los padres de Francisco, la vergüenza que significaría para la ciudad de Asís, que un joven que lo habían preparado, que lo habían enviado a la guerra, se devuelva sin haber ido a pelear, sin haber ido a combatir. Pues Francisco regresa, lo debemos imaginar por esos caminos donde no hay carros, donde no hay trenes, simplemente regresar y ser visto por tanta gente que lo veía regresar de la guerra, pero sin haber hecho nada. Francisco llega a la ciudad de Asís, no sabemos cuál fue la reacción de los padres, pero lo que sí sabemos es que sus amigos hacen fiesta por el regreso de Francisco. Incluso lo nombran jefe de la cuadrilla de los jóvenes de Asís. Lo nombran jefe porque reconocían en él que era una persona muy amplia para gastar. Pues resulta que Francisco acepta el cargo y prepara para los jóvenes de Asís un gran banquete. Dicen las fuentes que al punto que a saturarlos hasta el vómito. Pero Francisco, sin embargo, dicen también las fuentes que lentamente empieza a distanciarse de sus amigos y lentamente empieza a buscar lugares solitarios donde entra en intimidad con Dios, donde entra en intimidad consigo mismo. Pero también nos dicen las geografías que encuentra un amigo
que conoce lo que está pasando con Francisco. No sabemos cuál es el nombre de este amigo, pero este amigo lo acompañaba incluso cuando Francisco se iba a los lugares apartados y solía especialmente alejarse en una gruta. Y en esa gruta dicen las hagiografías que permanecía largo tiempo de oración, lleno de un nuevo y singular espíritu. Oraba en lo íntimo a su Padre. Es interesante descubrir cómo este cambio de proyecto, cómo esta frustración conduce a Francisco a la interioridad y sobre todo a orar en lo íntimo a su Padre. Hasta este momento vamos descubriendo un proceso interior que vive Francisco, pero que lo va llevando a encontrarse con el Padre Dios y asimismo encontrarse con Jesús. Es un proceso bastante significativo. En la cárcel encuentra a Jesús en su intimidad. Encuentra en el pobre el rostro de Jesús. En el proceso de conversión va encontrando las huellas de Jesús. Encuentra también un amigo que lo acompaña en el camino. Es decir, que este Francisco va descubriendo lentamente un nuevo proyecto que el Señor les va revelando. Espero que este video pueda servir también para sus vidas y para ir descubriendo lentamente, poco a poco, la espiritualidad que se va gestando en esta persona atrayente que es Francisco de Asís. A todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima.